Muy bien, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a las 17ª Jornadas Nacionales y 12ª Jornadas Latinoamericanas de Investigación y Crítica. Te invitamos a dejarnos un mensaje o contarnos de dónde nos estás viendo acá por el canal de YouTube. No te olvides de pasar por la página web, ingresar y ver toda la maravillosa programación de estas jornadas o en las redes sociales donde podrás encontrar todo detalladamente estas jornadas federales e híbridas. En la mesa de hoy es una mesa muy especial porque se va a desarrollar la presentación y resultados parciales del CEFAI, del Centro de Formación de Artistas Investigadores de la Facultad de Arte y Diseño de la UNCUYO. Le vamos a dar la bienvenida a Patricia de la Torre, directora del CEFAI, que nos va a contar un poco de qué consiste este centro. Bienvenida, Patricia. Buenas, muchas gracias, Dai. Los saludo a todos afectuosamente. Lamento decirles que mi cámara no funciona, así es que se van a quedar todos con las ganas de ver mi cara. Igualmente, acá lo que importa es el trabajo que estamos haciendo y un poco antes de la presentación del Power que tenemos brevemente, les comento que ha sido muy exitoso desde nuestro punto de vista la creación de este centro, no solo porque ha invitado a teatristas, y ya van a ver la fundamentación, sino que ha suscitado a través del trabajo de los y las estudiantes el interés a partir de otras disciplinas. Es decir, que ahora no van a estar en esta reunión presentando trabajo, pero sí han sido inscritas dos estudiantes que no son exactamente egresados, egresadas de la carrera de arte dramático, sino que también pertenecen a otras disciplinas. Felices de la vida, siempre el aporte es importantísimo, el aporte desde todas las miradas y la transdisciplinariedad, que es lo que nos caracteriza. Yo voy a compartir un power a donde contamos la intención del centro, más o menos quienes lo integran, eh, y también contarles que hay varios trabajos más que se están desarrollando, pero que están trabajando estos alumnos. Así que también muchas gracias, Dai, muchas gracias a quienes nos convocan y muchísimas gracias a quienes se han hecho un ratito para estar con nosotros. Paso a compartir el proyecto. Les voy contando un poquitito, sí, de qué va. Bueno, acá tenemos la primera diapo que un poco les cuenta esto que estábamos hablando recién, ¿no? Artista investigador, artista investigadora, categoría que coloca a teatristas, por eso hice la aclaración. Ahora tenemos que cambiar a artistas en el aula magna de la academia. En realidad, bueno, quienes lo dirigimos somos yo, la magíster Patricia Latorre, y codirectora, la licenciada aún, pronto doctora, Dayana Calabrese, y nuestra coordinadora es la licenciada Andrea Ciccinelli, prontamente magíster. Casi todos, esto también lo agrego a modo de chivo, casi todos nuestros integrantes también están cursando carreras de posgrado. Así que un orgullo. Bueno, ¿por qué pusimos esto, no? Teatristas en el aula magna de la academia. Bueno, porque cuando se habla de investigación,
se piensa siempre en una mirada cuantitativa y en una mirada cientificista. Sin embargo, el arte, y sobre todo y afortunadamente en estos momentos, está siendo objeto de estudio teórico, objeto de producción de conocimientos teóricos y también una herramienta para distintas disciplinas, como por ejemplo la medicina. Eh, Hay muchos trabajos de investigación que están empezando a considerar al arte en cualquiera de sus manifestaciones como parte, como objeto de estudio y como un aporte más a los abordajes epistemológicos. Entonces, bueno, esta era la idea, ¿no? Colocar a los artistas en el aula magna de la academia. Acá un poco contamos la historia de dónde salió esta propuesta de los artistas investigadores. Los artistas investigaban, pero no eran considerados investigadores. A partir de lo que Jorge Dubati, el doctor Jorge Dubati propone, bueno, aparecemos los artistas investigadores y empezamos a ser legitimados. Hago la aclaración que el doctor Dubati también es nuestro asesor en este proyecto. Bueno, algunas cositas que vamos a decirle para darle lugar a la muestra de lo que al avance de los estudios de nuestros alumnos. Eh, Nuestro proyecto se llama Otras metodologías, el artista investigador como dispositivo de mediación entre el saber hacer y la producción teórica académica. Es un laboratorio para producciones teóricas de artistas investigadores. Un poco lo que les conté recién, que era este paso de ser una cuestión que comentábamos entre nosotros y que aportábamos a ser un paso de publicación, de rigor académico y además de creación. Así que la verdad, yo estoy muy contenta. Acá hay alguna gente del equipo, pero lo paso porque ahora es más grande nuestro equipo. Los objetivos, producir trabajos académicos a partir de vivencias, indagar sobre las propuestas, conocer el camino del proyecto y traducir en vocabulario y modo teórico las vivencias prácticas. Ustedes van a ver que nosotros tenemos estas dos modalidades en los trabajos que van a escuchar. Bueno, la metodología, si están interesados, nos pueden pedir este Power. Lo dejo un ratito para que lo miren y vamos a cosas que nos preocupaban. Esto, cuando uno habla de investigar en arte, tres cuartas partes de la gente a uno lo mira raro. Entonces, ¿cómo? Los artistas investigan porque está muy atravesado por la academia el hecho de que la investigación tiene que ser de corte científico, médico, tecnológico, técnico y no artístico. Entonces, lo que nosotros tenemos que negociar y estamos negociando con la academia es, por ejemplo, el prejuicio a la violación de la intimidad de los artistas, porque los artistas también ejercen resistencia. Cuando los investigadores van a pedir su trabajo o les piden que les compartan algo, a veces son bastante reticentes de compartir esto que para ellos ya es creación. Entonces, eso es uno de las fronteras que debemos atravesar o habitar. El temor a sacrificar el aura de su trabajo en un escrito académico. Ah, no, pero mirá, si yo transpongo al papel todo esto que yo estoy percibiendo o que percibe el espectador o quien esté delante, se va a perder en lo frío de las palabras.
Bueno, tremendo desafío. Hay otras emergencias, como considerar, los artistas, considerar que no pertenecen a la academia. Puede ser una postura política, puede ser un prejuicio, pero también nos encontramos con ese tipo de propuestas o de contrapropuestas. Y también el temor a que ellos y su obra sean desfigurados, diluidos. Estoy citando palabras de artistas. Desfigurados, diluidos, traicionados, todo ese tipo de dudas. ¿Cuál es el acuerdo? Es preferible que el autor, bueno, justo, ahí está. Es preferible que el autor transmita su obra sin traicionarla o que se le permita hacer un trabajo de traducción y de divulgación de manera activa. En general, todos y todas hacemos esto, llegamos a un acuerdo y ya los demás estudiantes les contarán de cómo han hecho sus acuerdos. Muchas gracias. Prefiero que se escuche el resultado y muchas gracias por invitarnos y por dejarnos participar. Gracias, Dai, y gracias a la institución. Muchísimas gracias, Pato, por poner palabras y explicar cuáles son los objetivos, ¿no? Cuál es el proceso también que viene hace un tiempo de este centro, que empezamos siendo muy pocos, como bien decías, y hoy somos muchos más y muchas más. Bueno, continuamos. Ahora le vamos a dar la palabra a Ferreira Martín, que va a presentar nuevos modos de funcionamiento de la grupalidad en el elenco Insomnia de Teatro de Sombras de Mendoza de Uncuyo. Bienvenido, Martín, y muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, voy a ir compartiendo pantalla, que en realidad lo que tengo para mostrar es algunas fotos del elenco, porque bien, como dice el título, son nuevas formas de grupalidades basándonos en el elenco Insomnia de Teatro de Sombras, del cual soy parte, y eh, vamos a ir viendo fotos del elenco y de algunos de sus trabajos de Teatro de Sombras, mientras voy explicando de qué va esta investigación que estoy desarrollando. Primero, una gran aclaración de cuando hablamos de grupalidades, primero estamos hablando de elencos y grupalidades en general que hacen teatro en Mendoza y Gran Mendoza, para ser bien específicos en territorialidad. Y nos referimos a grupos que funcionan mientras la obra está en cartelera, por lo general, porque elencos hay realmente pocos, por lo menos en el Gran Mendoza. Son la gran mayoría de las obras que se encuentran en cartelera en todos los teatros, elencos concertados que van a hacer esa obra y posiblemente cuando ya no tenga más rodaje en cartelera, se disuelve ese elenco. Algunas veces se recicla parte del elenco para una nueva grupalidad, pero aún así cambian los nombres. Elencos como tales existen muy pocos en el territorio. Y entonces no vamos a ahondar tanto en las causas, porque es realmente otra investigación muy grande de tratar de descifrar por qué hay pocos elencos y sí muchas grupalidades que hacen teatro. Pero nos vamos a ir directamente a la conformación de este elenco de Insomnia, Teatro de Sombras. Primero, este elenco se forma y se registra en el Instituto Nacional de Teatro como elenco en el año 2021. El elenco empieza a funcionar en el año 2020, pero en realidad, si vamos al germen de este elenco, tenemos que irnos al 2014. ¿Por qué? Por más que no existía el elenco como tal, es muy importante de esta grupalidad en concreto que primero se define como grupo de amistad y después como elenco de trabajo. Entonces, este grupo de amistad se empieza a crear desde 2014, de hecho, podemos ir unos años antes todavía en algunas personas, que empiezan algunos a estudiar en la Facultad de Artes, en nuestra Facultad de Arte y Diseño, la carrera de teatro, y empiezan a incursionar en el teatro de sombras. Por eso empezamos a hablar desde 2014, que es cuando empieza a acercarse esta grupalidad de amistad al teatro de sombras específicamente.
Se empieza con 2 personas, se suma una tercera para rendir un examen, se suma una cuarta para otro examen y se termina conformando en 6 personas recién en el año 2020 cuando quiere una de las integrantes rendir un examen de otra carrera, de danza, su examen final para titularse de intérprete bailarina, con una obra de danza-teatro en Teatro de Sombras. Convoca a esta misma grupalidad, que todavía no tenía ni nombre, simplemente las intenciones de hacer Teatro de Sombras, y les propone hacer esta obra. Como bien sabrán, en el año 2020 pasó una pandemia, entonces los ensayos duraron aproximadamente 2 meses hasta que hubo cuarentena y restricción de las salidas. El proceso quedó pausado y en 2021 se retoma para tomar un mes y medio para la titulación de la compañera y un mes y medio más para ir a salas teatrales, que se estrena finalmente el 7 de mayo en el Teatro Cajamarca del 2021. Quiero que nos metamos en un día normal de ensayo de este elenco en el 2021, cuando ya era posible juntarse. O también podemos ir justo antes de la pandemia. Un ensayo normal arranca a las 22 horas o 22:30, cuando la gente termina de cursar, de trabajar y de todo, y recién ahí tienen un momento para juntarse a ensayar. Y el ensayo arranca con una cena, arranca con juntarse a comer, a preparar, a hablar, y luego a eso de las 12 de la noche, cuando ya se comió y se lavaron los platos, comienza el ensayo artístico. Pero no comienza el ensayo, solamente la parte artística, porque el ensayo comenzó cuando la grupalidad se encontró. Por eso es importante recalcar esta función de, primero, grupo de amistad y después elenco de teatro. Los ensayos duraban hasta las 3, 4, 5 de la mañana, de ahí el nombre Insomnia, que bien titula la modalidad de ensayo. Y esta grupalidad en particular, y por la razón en la que lo estoy investigando, es que fundacionalmente y políticamente se define como un teatro, un elenco horizontal y colectivo. Es difícil hablar de creación colectiva porque no comparte los mismos lineamientos de lo que habla Buenaventura en su teatro comunitario. Entonces, por eso aclaro de cómo funciona este elenco y donde quizás sea necesario encontrar nuevas definiciones a la forma de funcionamiento de este elenco. Este elenco busca que todos sus trabajos sean horizontales y colectivos en todas sus decisiones, de tal forma que primero los ensayos de esta primera hora y de la segunda que ya se estrenó el año pasado, en 2025, el 25 de octubre, si mal no recuerdo, primero se centra en encontrar una dramaturgia colectiva en la que todos los integrantes sean partes de qué es lo que se cuenta, de distintas formas, con ejercicios taller, pero donde toda esta grupalidad es parte de las decisiones de la dramaturgia. Luego de encontrar la dramaturgia, el elenco también en su totalidad y a su forma de lograrlo, dirige. Todas las personas están en escena en todo momento, pero también se autodirigen. Buscan mecanismos como la filmación, como quien no está actuando en ese momento se puede correr, o quien no está haciendo algo trascendental no lo hace en ese momento y se pone enfrente o en un costado a observar, pero las decisiones de dirección son tomadas de forma colectiva y totalmente de las 6 partes. Cuando no se logra el consenso total, que es lo que siempre se busca, la forma de consensuar en la que las 6 personas estén de acuerdo con eso que se decide, se vota democráticamente, pero no es lo que se busca la democracia, sino el consenso. Y esta grupalidad, como para ya ir cerrando,
eh, ha estado con estas dos obras estrenadas que son Aún hay miedo en el 2021, en mayo, y Dosis 87M en el 2025, en octubre, buscar la dramaturgia, la dirección, la toma de decisiones y la producción y todas las decisiones que se puedan tomar de forma colectiva y horizontal, tratando de llegar a un consenso y no siempre a la democracia. Por más que hay personas más aptas que otras para ciertos roles. Por ejemplo, yo soy el encargado de edición musical porque soy el que sabe manejar esos programas, pero las decisiones las toma el grupo completo. Para ir cerrando, y con esto termino, de aquí surge la intención de cuál es el impacto y la causa de que otras personas ven este elenco como algo extraño en su forma tan horizontal, sobre todo en la dirección. La dramaturgia no hace tanto ruido como la dirección colectiva. Entonces nos surge preguntarnos si hay otros elencos que pasan por lo mismo, si somos los únicos, por lo menos del Gran Mendoza, o hay otras grupalidades, quiénes y de qué forma están trabajando, y si es algo también generacional, que este elenco ronda los 27, 30 años desde sus orígenes ahora, si es algo generacional, que las nuevas generaciones de teatro busca una forma más colectiva y colaborativa de producir. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por también, gracias por el tema de los tiempos. Una genialidad y muy interesante tu trabajo. Bien, ahora continuamos con Cardoso Camila, que va a plantear el centralismo teatral, una frontera provincial centrada capital y su efecto de hegemonía en los departamentos del Valle de Uco, también de Loncuyo. Bienvenida, Camila. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, sí, ahí te voy a corregir el pequeño título ese. Eh, el título de mi investigación es El centralismo teatral, una frontera provincial centrada en la capital y ahí su diferencia, su efecto de hegemonía en los departamentos del Valle de Uco. Para explicar un poco de qué va esta investigación, eh, voy a justificar un poco mi decisión de por qué he tomado este objeto de estudio, estos dos territorios, y es porque yo habito el departamento de Tunuyán dentro del Valle de Uco y soy estudiante de la licenciatura en arte dramático en la Universidad Nacional de Cuyo en el Gran Mendoza. Entonces, cuando yo empiezo a ver estas diferencias, a analizar que pasan cosas totalmente distintas, que los territorios sobre lo teatral no funcionan de la misma manera, me lo empiezo a cuestionar y de ahí decido eh, investigar. Yo lo que intento analizar es este fenómeno de centralismo teatral eh, con este concepto base que es la frontera. Tomo a dos autores que hablan sobre la frontera. Por un lado está Bourdieu, que dice la frontera simbólica es una diferencia hecha para ser sentida y percibida como una diferencia significativa. Y por otro lado, Canclini, que habla de que son zonas de contacto, tensión y disputa. Yo lo que hago con esto es plantearme cuáles son esas zonas de contacto, cuál es la tensión y cuáles son esas grandes diferencias significativas entre los territorios. Para mí, reconocer esta frontera, lo diferentes que somos, es el primer paso para tensionarla, cuestionarla y eventualmente poder transformar esta realidad de qué es lo que pasa en la periferia realmente. No se busca en esta investigación tratar a la periferia como víctima, o sea, victimizar la periferia, sino comprenderla, poder nombrarla y así poder dar un valor. Eh, Porque lo que pasa, lo que sucede es que hay mucha información sobre lo que sucede en la capital mendocina, en el área metropolitana, eh, pero sobre los departamentos de los márgenes, la periferia, no hay absolutamente nada. Entonces ahí empieza esta búsqueda de querer mostrar un poco qué es lo que se vive, porque se suele decir que en Mendoza hay una afirmación de que hay gran cantidad de teatro, que muchos artistas, muchas grupalidades, así como decía Tim, por ahí no son elencos conformados, pero gran cantidad de grupalidades que eh, hacen teatro, trabajan de esto,
Entonces, ¿qué sucede con eso en la periferia? Porque no podemos abarcar esa afirmación con todos los territorios por igual. Entonces, lo que yo intento hacer es estudiar esas diferencias, tanto estructurales como simbólicas, porque hay un desequilibrio, eh, y en mi investigación lo trato de buscar de una forma organizada, que es partiendo del circuito de representación. ¿Cómo puedo investigar las diferencias entre los dos territorios a partir de estudiar cada circuito en particular? Para poder estudiar cada circuito teatral, yo he decidido tomar 4 factores. Primero, la infraestructura teatral, o sea, estas salas, espacios que están hechos para la representación, que son utilizados, eh, están completamente activos en la ciudad de Mendoza, pero en los departamentos del Valle de Uco suele pasar que hay solamente una sala teatral. En lo que es Tunuyán, San Carlos y Tupungato, 2 salas completamente equipadas para el teatro, pero el resto son salas independientes, son lugares un poco más pequeños, que no son teatros como tal. Entonces el artista en estos lugares de los márgenes tiene que tratar de rebuscársela o por lo general buscan hacer teatro en espacios no convencionales. El segundo factor sería la cartelera y la cantidad de elencos y grupalidades. Eh, También ahí entra un poco lo cuantitativo, pero porque hay una diferencia muy marcada entre la cantidad de gente que habita un lugar y el otro. Eh, Se considera que hay mayor cantidad de grupalidades o elencos o personas formadas que están ejerciendo el trabajo artístico teatral en la ciudad de Mendoza que en los departamentos del Valle de Uco, que suelen ser grupalidades mucho menores en cantidad y mayormente de índole de amateur. Después, el tercer factor serían las estéticas y los géneros que se representan en los distintos territorios. Dentro de lo que es la ciudad del Gran Mendoza, hay una gran variedad de estéticas, de géneros, funciones que se representan en simultáneo. O sea, la gente puede observar una gran cartelera y decidir a partir de lo que ve qué es lo que va a decidir ver ese fin de semana. En cambio, en los márgenes muy pocas veces hay una cartelera activa. La mayoría de obras que se realizan son de índole infantil, por el consumo de teatro también, viene de la mano con que la gente no está acostumbrada, no tiene un hábito de acceder al teatro porque no lo hay. Entonces, la forma de rebuscarse para los artistas es que el niño consuma esta obra infantil. Y como último factor, los espacios de formación me parece lo más importante para poder ver este circuito, cómo funcionan en los distintos territorios. El Gran Mendoza tiene la Universidad Nacional de Cuyo, tiene espacios de formación, hay muchos profesionales que dictando cursos, talleres, todo lo que es formal y no formal se encuentra en el Gran Mendoza. En cambio, en la periferia no hay lugares de formación profesional, de formación formal, digamos. Solamente hay academias un poco más pequeñas, tipo talleres, eh, que por ahí es un poco más difícil remarla desde ese lado. Eh, bueno, eso para empezar a diferenciar estos dos sectores. Eh, y por último, también se hace una comparación con lo que es la sociedad, la cultura y el oficio, de cómo es la mirada en estos sectores acerca del teatro. Eh, Lo que sucede en los márgenes es que todavía es muy difícil poder decir que uno trabaja del arte. La gente, como recién lo mencionaba, no está acostumbrada, habituada al consumo teatral regular, por todos estos factores que estábamos hablando recién. En cambio, en el Gran Mendoza, por lo menos uno puede seguir una constancia, hay un movimiento que se gesta constantemente, eh, y se puede mantener activo. En los márgenes no sucede lo mismo y he podido implementar unos conceptos nuevos, eh, como el escape del artista, por ejemplo, que es lo que nos suele suceder a los artistas de acá del departamento de Tunuyán, mayormente porque en San Carlos y en Tupungato eh, también sucede, pero en menor cantidad. Por eso yo también me centro mucho en lo que es Tunuyán. Bueno,
En este escape del artista, la persona, el teatrero, digamos, no encuentra el lugar para poder seguir gestando o cuesta demasiado o eh, de alguna forma termina estando muy cansado de seguir remando, 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 que busca la salida más satisfactoria o más fácil, por así decirlo, que es huir hacia el centro potencial de este teatro eh, en movimiento y su hegemonía. ¿Qué es lo que sucede? Entonces el efecto de hegemonía termina dejando subordinado a los márgenes y centralizado en una parte del territorio. Eso sería mi investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Me resuena un montón con respecto a San Luis, que es el territorio en donde estoy. Eh, bueno, es para mucho para hablar. Bueno, continuamos con la compañera Gino Bart, Ana Paula. Ella va a presentar fragmentos de un devenir teatral, el teatro cubano, construido a partir de la trayectoria vital y profesional de Juan Miguel Ginobart, de la Facultad de Arte y Diseño de Loncuyo. Bienvenida, Ana Paula. Hola, ¿se me escucha? Sí. Te quería corregir algo, es cuyano, es teatro cuyano. ¿Se me escucha bien? Sí. Está. Bien. Primero comentar un poco el porqué de este título. Básicamente me basé en la vida teatral y profesional de mi abuelo, Juan Miguel Guinovart. Por ende, lo coloqué en una postura política para defender justamente qué clase de individuos son los que pasan a la historia y quienes quedan marginados, justamente. Les voy a leer un poco la introducción, así también comprenden de qué lado está tomada esta investigación. La historia del teatro mendocino está compuesto por nombres, procesos y prácticas que, más allá de los grandes relatos institucionales, conforman un entramado de memorias y saberes que se transmiten en los márgenes. En ese territorio, las trayectorias invisibilizadas resultan fundamentales para comprender los modos en el que se hace, se enseña y se sostiene el teatro de Cuyo. Este trabajo se propone reconstruir la vida y la experiencia de Juan Miguel Pocho Guinovar, trabajador del teatro mendocino, cuya figura no ocupó cargos jerárquicos ni posiciones de liderazgo. Aún así, encarna una forma de existencia teatral que combina el oficio, ética y transmisión. A través de una mirada de archivo, esta investigación no busca la reivindicación de este posicionamiento, sino revisar los criterios de valor y reconocimiento que se han ordenado en la memoria escénica. Tal como propone Jorge Duati, el teatro es ante todo un acontecimiento, un convivio que excede la representación y se funda en la experiencia del encuentro. Innovar encarna esa concepción, pues su práctica cotidiana como asistente, técnico, escenógrafo y vestuarista se inscribe en la dimensión del convivio y la colaboración. En diálogo con Nietzsche, esta reconstrucción también asume una función genealógica, interroga los valores que han determinado qué vidas merecen ser recordadas y cuáles permanecen en la sombra. Recuperar a Guinovart es, por tanto, un gesto político y afectivo que implica la memoria del teatro cuyano, devolviendo voz y cuerpo a quienes hicieron posible su existencia de los oficios visibles o invisibles. Como verán, mi abuelo no solo participó como actor, él también tuvo una gran trayectoria desde la dirección y desde la escenografía, pues su gran rasgo de su carrera era ser escenógrafo. Por eso va a los oficios invisibles. Por diferentes motivos, generalizamos el trabajo de los escenógrafos como algo más de la escena cuando es fundante y es parte de la comunidad teatral, y no hay tantas investigaciones que conformen a escenógrafos como tal. No hay tantas como hay de directores o como hay de elencos. Por ende, me pareció interesante rescatar este material más allá de la relación afectiva. Bueno, el marco teórico y metodológico que tiene esta investigación se sostiene a través de 3 ejes complementarios, que es la filosofía del teatro de Duati, la genealogía nietzscheana
y la noción de archivo como práctica de la memoria crítica de Derrida y Foucault. Para Jorge Dovati, el teatro debe pensarse como un acontecimiento poético que produce entes materiales e ideales en su acontecer. En esa línea, el convivio, la reunión de cuerpos y tiempos en un espacio compartido, constituye la esencia del hecho teatral. Esta perspectiva permite situar a la figura de mi abuelo, Guino Art, como productor de convivio, un trabajador cuya práctica no se traduce en teoría, sino en acciones, gestos y saberes transmitidos de manera empírica. Desde Nietzsche, la genealogía se entiende como una crítica de los valores dominantes, un ejercicio que cuestiona jerarquías establecidas y las formas de olvido institucional. Aplicar esta mirada al teatro mendocino implica revisar los relatos que consagraron ciertas figuras y omitieron otras, y entender que lo marginal también construye nuestra historia y no podemos dejarla de lado. Y finalmente, el trabajo de archivo se asume aquí desde una práctica viva y situada, en la que el rescate de documentos, testimonios y recuerdos familiares se convierte en un acto de resistencia, frente obviamente a esta desaparición simbólica. Siguiendo Derrida, el archivo no solo es un dispositivo del pasado, sino una intervención en el presente que redefine la comunidad y la identidad que se decide conservar. En ese sentido, esta investigación no busca una verdad única, sino una constelación de fragmentos que al reunirse forman este devenir teatral. Metodológicamente, la monografía se construye a partir de entrevistas y materiales, documentos y entrevistas de recuerdos orales y experiencias familiares. Este cruce entre archivos públicos y la memoria privada permite articular una narrativa que combina la objetividad historiográfica con la afectividad del testimonio. Si bien, ahora que saben todo este marco teórico, no saben quién es Juan Miguel Guinovart y qué contexto vivió. Otra parte de mi trabajo habla un poco de su contexto porque él participó y trabajó en la Escuela Superior de Arte Escénica de la Universidad Nacional de Cuyo, que se formó en 1949, estuvo en la Escuela de Teatro, que fue anterior al pasaje a esta facultad, y trabajó en el formado elenco de teatro. Fue uno de los precursores y primeros trabajadores de esos espacios que hasta el día de hoy siguen conformando nuestra universidad, lo cual no es dato menor. Si vamos un poco por los años, la facultad como tal se creó en 1949 con el rector Irineo Cruz y el dramaturgo Juan Óscar Ponferrada, bajo la dirección de Galina Tolmacheva. Y en 1951 se creó el Teatro de Cuyo, el actual elenco, donde él empezó a participar con figuras destacadas de Mendoza como Luisa Gámez, Beatriz Latino, Ibis Lucetti de Séparo, Walter Bertrán o Ernesto Suárez, que le dieron como una forma a una tradición teatral universitaria de gran impacto en la región. Si bien mi abuelo se incorporó en 1965, él ya trabajó en todos estos espacios gracias a mi bisabuelo, que era actor y trabajaba en estos espacios. Como verán, el arte siempre traspasando generaciones. Si vamos a su trayectoria, podemos hablar de que mi abuelo participó en más de 200 producciones teatrales, tanto universitarias como independientes. Su trabajo abarcó múltiples roles: asistencia de dirección, escenografía, técnico en sonido e iluminación, vestuarista y ocasionalmente actor. Su presencia constante en los montajes los transformó en un engranaje fundamental del funcionamiento escénico mendocino. Su versatilidad no respondía a una búsqueda de protagonismo, sino a una ética de trabajo compartido. Él comprendía que no hacía falta ser el protagonista de la escena para que la producción funcionara y sea valiosa. En palabras de sus compañeros, Pocho era quien hacía que todo funcionara, el que resolvía lo técnico, lo humano y lo imprevisible del teatro. También es importante mencionar que su casa, que está ubicada en la cuarta sección de Ciudad Mendoza, era el centro de operaciones de todas estas gestas teatrales, tanto vendimiales como independientes, como del elenco. Allí se juntaban relatos, la familia, tonadas, músicos, bailarines, a crear diferentes escenografías para las futuras producciones y las pasadas.
Este tipo de figura, el trabajador de teatro sin jerarquía ni reconocimiento mediático, encarna un modo de hacer que desafía las nociones tradicionales de autoría. Su memoria obliga a pensar el teatro no solo como un conjunto de obras, sino como una red de oficios, cuidados y persistencias. Si bien al escuchar los años en donde transcurre toda esta historia, sabemos que en Argentina transcurrió el periodo de dictadura cívico-militar, donde menciono en el trabajo una importancia implícita que tuvo mi abuelo en este rol, ya que él trabajaba en la Fuerza Aérea cuando sucedió toda esta situación, en en la que fue como un punto clave, ya que él, al trabajar tanto en el arte como en el servicio que vendría siendo militar o de la Fuerza Aérea, se enteraba con antelación quién podía estar en riesgo y él avisaba a sus compañeros para que pudiesen retirarse eh, o hacer algo al respecto para que no sucediera, en el peor de los casos, algún tipo de eh, eh, inhibición de sus derechos, vamos a decirlo de esa manera. Em, También es importante pensar de que el elenco también sufrió estos acontecimientos y él trabajaba ahí cuando ya sucedía, que en este contexto de represión y sospecha, el elenco Uncuyo no permaneció ajeno. Como institución vinculada a la universidad pública, fue objeto de controles, revisiones ideológicas y sus producciones debieron someterse a filtros y los artistas se vieron obligados a desplegar estrategias de supervivencia estética y personal. La autocensura, la alegoría del desplazamiento simbólico y la complicidad silenciosa se convirtieron en lenguaje de resistencia. Hacer teatro implicaba, entre muchos otros casos, un acto de valentía. Pasando un poco por esta situación de la dictadura, nos vamos también a otros aspectos importantes de la vida de mi abuelo, que fue la vendimia y la comunidad que formó, que, que gracias a todo esto, su participación en la Fiesta Nacional de Vendimia fue uno de los mayores acontecimientos artísticos y culturales que él pudo hacer relacionado con Mendoza. Su su primera intervención data en 1965 como ayudante técnico y décadas después en roles dispersos como asistente de dirección, coordinador y en 2 ocasiones director del acto central. Dirigió una de las obras de la vendimia más interesantes que pasaron a la historia, que fue la del Gran Diluvio, que como dice su nombre, cayó un aguarrás de tal manera que inundó el escenario y la fiesta en ese momento no se canceló. Me parece importante también destacar esto por la reciente cancelación del acto central de Vendimia, justamente por las mismas razones. En ese tiempo se decidió no cancelarla porque era primordial mostrar el trabajo de los artistas y sobre todo de Mendoza. Cerrando un poco para ya poder pasar al siguiente trabajo, eh, no podemos dejar de conocer el lugar desde donde todo comenzó, que es el territorio íntimo y entrañable que le llamamos a la memoria familiar. Allí entre recuerdos, voces y silencios se gestó el impulso primero de esta investigación, contar la historia de mi abuelo. Es al mismo tiempo un modo de reconstruir los vínculos que sostienen la comunidad del arte Mendoza. Ser nieta y estudiante y vivir y convivir en los mismos espacios donde él dio clases y paseó, es como una herencia vital que transmite el teatro. El archivo en este caso no se limita a documentos y fotografías, sino que se expande a la experiencia del recuerdo, la conversación y la presencia ausente. La genealogía personal se convierte en la genealogía teatral, una trama donde lo afectivo y lo histórico se entrelazan. Como señala De Marinis, comprender el teatro implica también reconocer los contextos y las redes de sentido que lo producen. Así, la biografía se transforma en un dispositivo de conocimiento. Como dije, este trabajo no busca consagrar la figura de Guinovar como un héroe, sino visibilizar su valor con su trabajo cotidiano, el que, sumando su vida, ofrece una perspectiva singular al gran valor cultural sobre la historia del teatro cuyano. Una historia hecha de cuerpos, oficios, gestos de cuidado y persistencia. Pensar en la figura de Guinovar es pensar el teatro como un acontecimiento humano, como práctica que une, como práctica que une técnica y afecto. Gracias.
Muchas gracias, Ana Paula. Hermoso y qué hermoso que puedas trabajar de tu abuelo, me parece precioso, que no se pierda. Bueno, ahora voy a ir yo. Em, Voy a trabajar justamente, voy a contar rápidamente mi trabajo de investigación del doctorado, que se llama Cartografías de Dramaturgias Cuyanas y sus representaciones en la dictadura cívico-militar eclesiástica argentina del 76 al 83. Bueno, el estudio de tesis doctoral que vengo desarrollando focaliza en la dramaturgia sobre la dictadura, justamente cívico-militar eclesiástica, escrita por mujeres, textos escritos por mujeres en la postdictadura, en el territorio argentino, especialmente en la región Nuevo Cuyo. Cuando planteo Nuevo Cuyo, me paro, por un lado, en el Tratado de Integración de Economía de Nuevo Cuyo, que se realizó en 1988, donde los gobernadores de San Juan, Mendoza y San Luis hicieron un acuerdo con La Rioja y se suma La Rioja a nivel regional, y por otro lado a la ley 24.800 del Instituto Nacional de Teatro, que cuando divide el país de forma federal, también coloca a San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja en la región Nuevo Cuyo. Mi selección son 11 textos teatrales de diferentes dramaturgas cuyanas, con la temática justamente de la dictadura, que se encuentran escritos entre el 98 y el 2020. Realicé un rastreo importante en estas 4 provincias y me gustaría nombrar rápidamente a las dramaturgas. A Ana Cano y Camila Rodríguez de La Rioja, tiene un texto inédito. Mariu Carrera de Mendoza Capital, también con un texto inédito. Sonia de Monte, de Mendoza Alvear, Mariela Domínguez, de San Luis Capital, Guillermina Gómez Miró, de Carpintería San Luis, Laura Laos, de Mendoza Capital, es un texto inédito, Tania Leyes, de San Juan Capital, Lorena López, de San Juan Capital, es inédito, Valeria Portillo, de Mendoza Capital, ella me entrega su texto inédito un año antes de fallecer. Natacha Sáenz, de San Juan Capital, inédito, y Susana Tampieri, de Mendoza Capital. Bueno, de acuerdo con las metodologías de la semiótica y la poética teatral, se analizarán las poéticas de cada uno de los textos para describir e interpretar cómo dichas poéticas contribuyen representaciones de la dictadura. Consideramos el término de representaciones según Chartier y su transposición al campo específico de las representaciones teatrales, siguiendo la tesis que plantea Ricardo Duatis. Bien, abro comillas. Denomino representaciones teatrales a aquellos textos teatrales, dramáticos o espectaculares que deliberadamente operan como vehículo para la apropiación, reelaboración, construcción de bienes simbólicos en un contexto sociocultural dado. Cierro comillas. En tal sentido, deberíamos integrar las representaciones colectivas, es decir, de las diversas formas a través de las cuales las comunidades, desde sus diferencias sociales y culturales, perciben y comprenden su entorno y su propia historia. Es así como la incorporación de las estructuras del mundo social por parte de los individuos, dependiendo obviamente del origen, trayectoria, pertenencia y género, incluye también relaciones de dominaciones legítimas en el tiempo y acciones de resistencia y transformación. Nos centramos en el proceso de construcción de identidades a partir de la tensión producida entre las representaciones impuestas por el poder o la tradición y el sentido de pertenencia y disidencia de las mujeres. Combinamos, bueno, la idea de representación de Chartier y Dugatti en el concepto de estructuras dramáticas porque focalizo especialmente en las representaciones poéticas dramáticas del periodo de la postdictadura, como dije al principio, del 98 al 2020, en las dramaturgias de las autoras propuestas por el territorio cuyano. Esta idea de estructura del poder, podríamos poner un ejemplo que al momento de realizar este rastreo sucede algo muy particular con La Rioja. Vieron que, quiero decir antes, que ahora no ocurre, esta idea piramidal de poder que tiene o que tenía el teatro
arriba de todo el dramaturgo o el director, y después seguía el actor, y luego también al principio estaban las mujeres con tareas domésticas, coser vestuarios, la limpieza del espacio, ¿no? Hacer la escenografía. Bueno, en los años esto se fue modificando. La Rioja sucedió algo muy interesante. Esto quiero aclarar que fue mi rastreo fue entre el 2019 y 2020, estos textos con estas dramaturgas, y hasta el momento solamente se pudo encontrar un solo texto, el cual estoy trabajando, pero las otras compañeras con las que estuve charlando, entrevistándolas, etcétera, sucedía que las obras eran de creación colectiva, es decir, si ellas escribían, la obra se volvía creación colectiva. Pero si el director, ¿no? O algún compañero del elenco escribía el texto, ¿no? Sí lo registraban en Argentore o en el flyer aparecía autor fulanito de tal. Entonces, este concepto de si era mujer, era creación colectiva, y si era varón, se nombraba. Entonces, por eso está el vaciamiento que hay en La Rioja, o que había, quiero aclarar, ¿no? Una poética o poéticas de las mujeres implica la elección del género mujer como temática primordial, y en relación a ello los personajes que articulan la acción dramática suelen ser femeninos. Las autoras, desde el desarrollo de un lenguaje propio, asumen la escritura como un acto de autoconstrucción a través del cual se produce el despojamiento de la mirada aprendida para llegar a la autoconciencia. En este sentido, las dramaturgas se plantean una defensa de la identidad de género a partir de la construcción de una subjetividad autónoma. Además, se evidencia una denuncia a las estructuras opresoras, especialmente en la educación y en la familia patriarcal, la desconstrucción de los estereotipos conformados de una mujer dependiente, el desmascaramiento de la falsedad de los roles impuestos históricamente al género, y la toma de conciencia de una situación social individual. Bueno, definimos la poética, el conjunto de componentes constitutivos del ente poético. Estos componentes son dados por la estructura, el trabajo y la concepción. Me quería detener en esto porque también el análisis se basa en este ente que plantea Jorge Duati de estructura, trabajo y concepción. Bueno. Por supuesto que en el trabajo de investigación planteo el conjunto de relaciones de la poética comparada, la territorialidad, la supraterritorialidad, las macropoéticas o poéticas de conjunto y las poéticas abstractas que plantea Eco, haciendo un lineamiento metodológico súper claro, o intento ser clara, del teatro comparado, la poética comparada y la cartografía teatral. Por otro lado, ingresa también una socióloga argentina, Gelín, que ella plantea las memorias como procesos subjetivos anclados en experiencias y en marcas materiales y simbólicas. Hablar de memoria implica hablar de los sentidos que le otorgamos desde el presente a los hechos acontecidos en el pasado. Por lo tanto, la memoria siempre es presente. A este planteo, el investigador Hallward realiza una diferenciación teórica, una diferenciación teórica diciendo entre la historia como informativa y la memoria como comunicativa. En cambio, Gelín ubica temporalmente la memoria haciendo referencia al espacio de experiencia en el presente. Bueno, el recuerdo del pasado está involucrado, pero de manera dinámica. Esto nos sirve un montón al trabajar estos conceptos, las memorias sociales que tienen cada dramaturga y conjunto a sus memorias individuales. Y por supuesto podemos conectar las representaciones y las memorias que se encuentran impregnadas por el género. Me parece muy interesante el prólogo de Barrancos, abro comillas, que ella dice: las relaciones de género que están constitutivamente forzadas por poder son relaciones de base de una sociedad construida por los vínculos derivados de la diferencia sexual. Cierro comillas. Además, sumo tanto a Gamba como a Gelín que ellas plantean toda una diferenciación, que no lo voy a decir ahora, ¿no? Porque es larguísimo, con la idea de ser mujer y el ser varón, ¿no?
y que justamente el género está totalmente impuesto, ¿no? La clase, la etnia, la edad, la preferencia sexual y la religión. Continúo con mi trabajo de investigación, que realizo también, obviamente, la lectura del material, la relevamiento de fichajes bibliográfico y teórico, la lectura de material histográfico, periodístico y archivo. También entrevisto a las dramaturgas, bueno, tanto a Susana Tampieri como a la compañera a mendocina, que se me acaba de ir el nombre. Justamente a ellas no las pude llegar a entrevistar, a Valeria, ahí está, Portillo, no las pude llegar a entrevistar con respecto a la obra, entonces lo que estoy haciendo es sacando trabajo a partir de diferentes entrevistas que le fueron realizadas. Eh, y por último, quería comentar que una de las preguntas que, que están todo el tiempo y que resuenan en mi trabajo de investigación y que les realizo a las dramaturgas es cómo son las mujeres que escriben, por qué escriben lo que escriben, qué quieren o intentan transmitir en sus escritos, qué representa cuando escriben, qué memorias sociales están impregnadas en sus textos, qué memorias individuales se visibilizan y desde las posibles respuestas encontrar un nuevo camino en la enunciación para poder abordar sus dramaturgias. Dándole voz a estas mujeres que investigo, quiero culminar la ponencia planteando, cuando entrevisté a Mariu Carrera, mendocina, amorosa ella, el trabajo que estoy investigando en su texto es En el tiempo del cangrejo. El año pasado la entrevisté y cuando le pregunto cómo te definís como mujer, abro comillas y ella dice, me gusta mucho ser mujer, creo que soy una mujer que le tocó muchas cosas, pero que tuvo la fuerza para dar vuelta a aquello que no correspondía que estuviera en su vida. 12. Eso no lo hice sola, sino que soy una mujer que estoy rodeada de compañeros y compañeros, porque para mí lo colectivo ha sido y es fundamental. Cierro comillas. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, quiero agradecer a cada uno, a cada una integrante de esta mesa que, que realmente justamente la idea era poder contar un poco en qué investigación estábamos, ¿no? Y poder compartirlo. Así que agradecemos nuevamente a ICRIT por darnos esta oportunidad de contar sobre nuestro centro y que obviamente están todos y todas invitadas nos pueden seguir en las redes sociales, centro.cefai, y ahí enterarse bien y por ahí sumarse y contactarse porque justamente nuestra idea es poder hacer red y seguir defendiendo la investigación artística científica. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias.